Buenas tardes, mi nombre es Rogeili Pérez y en este video voy a explicar los principales aspectos de análisis de mercado y del estudio técnico de un proyecto de inversión. Básicamente, estos estudios nos ayudan a responder una pregunta muy importante. ¿Realmente vale la pena invertir en el proyecto? De acuerdo con Baco Urbina, antes de tomar una decisión de inversión es necesario analizar el mercado y comprobar que el proyecto también puede desarrollarse desde el punto de vista técnico. Por eso, primero hablaré de la oferta, la competencia, el comercio exterior, los precios y la demanda insatisfecha. Luego, explicaré el tamaño del proyecto, la localización, las instalaciones, la tecnología y los procesos de producción. Primero, voy a hablar de la oferta. Cuando hablamos de oferta, nos referimos a la cantidad de productos o servicios que las empresas están dispuestas a colocar en el mercado durante un periodo determinado y a ciertos precios. Según Baco Urbina, el análisis de la oferta forma parte del estudio de mercado y permite conocer la capacidad que tienen los productores para atender a los consumidores. Esto es importante porque ningún proyecto entra en un mercado vacío. Generalmente ya existen empresas vendiendo productos similares, manejando determinados precios y atendiendo a una parte de la demanda. Por eso, también debemos analizar el medio competitivo. Allí observamos cuántas empresas existen, qué tan reconocidas son, qué calidad ofrecen, qué precios manejan y qué estrategias utilizan para atraer a los clientes. Kotler y Armstrong señalan que una empresa no solo debe conocer las necesidades de sus consumidores, sino que también debe comprender las acciones y fortalecerlas de sus competidores. En otras palabras, no basta con tener un buen producto, también debemos saber qué ofrecen los demás y encontrar una forma de diferenciarnos. Esa diferencia puede estar en el precio, la calidad, la atención, la rapidez del servicio o alguna característica especial del producto. Otro punto importante es evaluar las importaciones y las exportaciones. Las importaciones permiten que ingresen productos provenientes de otros países. Esto puede ampliar las opciones de los consumidores, pero también puede aumentar la competencia para las empresas nacionales. Además, si el proyecto utiliza materia prima, equipos o repuestos importados, una variación del tipo de cambio, del transporte o de los impuestos, puede aumentar los costos. Mientras que la exportación, por otra parte, permite vender productos a mercados internacionales y representan una oportunidad de crecimiento para las empresas. Sin embargo, también pueden reducir la cantidad de productos disponibles dentro del mercado nacional cuando una parte importante de la producción se vende en el exterior. Por eso, no basta con mencionar que existen importaciones y exportaciones. Es necesario explicar cómo afectan realmente la oferta, los precios, los costos y las oportunidades del proyecto. También debemos proyectar cómo se comportará la oferta en los próximos años. Esto significa estimar los competidores, si los competidores aumentarán su producción, si aparecerán nuevas empresas o si ingresarán más productos importados. Esta proyección debe compararse con el crecimiento esperado de la demanda. Por ejemplo, si la oferta aumenta, pero la demanda crece todavía más rápido, puede seguir existiendo espacio para el proyecto. En cambio, si la oferta crece más que la demanda, el mercado podría saturarse y sería más difícil captar clientes. Ahora pasamos al precio. El precio no puede establecerse al azar. Para definirlo, debemos analizar cuánto cuesta producir, cuánto cobra la competencia y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Kotler y Armstrong explican que el precio representa el valor que el cliente entrega para recibir los beneficios de un producto o servicio. Esto significa que el consumidor no siempre elige únicamente lo más económico. También toma en cuenta la calidad, la utilidad, la confianza y la atención que recibe. Existen diferentes métodos para fijar un precio. Uno de ellos se basa en los costos. En este caso se calcula cuánto cuesta elaborar el producto o prestar el servicio y luego se le agrega un margen de ganancia. Otro método toma como referencia los precios de la competencia. También existe la fijación basada en el valor percibido, donde se analiza cuánto valor le da el cliente al producto y cuánto estaría dispuesto a pagar por él. Para formar el precio final deben considerarse la materia prima, la mano de obra, los gastos administrativos, el transporte, la comercialización, los impuestos, la utilidad esperada y después se selecciona una política de precio. Por ejemplo, un proyecto nuevo puede utilizar una política de penetración, comenzando con un precio competitivo para atraer al cliente. Sin embargo, ese precio debe ser suficiente para cubrir los costos y mantener la operación. Después debemos comparar la oferta con la demanda.
La oferta representa lo que las empresas colocan en el mercado, mientras que la demanda representa la cantidad que los consumidores desean adquirir. Cuando la demanda es mayor que la oferta, puede existir una oportunidad para desarrollar un nuevo proyecto. En cambio, cuando la oferta supera ampliamente a la demanda, existen muchos productos para pocos consumidores y competir se vuelve más difícil. Según Bakurbina, esta comparación permite conocer si el mercado puede recibir una nueva producción. Aquí aparece uno de los puntos más importantes, la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha se produce cuando existen consumidores que necesitan o desean un producto, pero la oferta actual no logra atenderlos completamente. Sin embargo, la demanda insatisfecha no siempre significa que falten productos en cantidad. También puede existir porque los consumidores no están satisfechos con la calidad, el precio, la atención, los horarios o las características de los productos actuales. Por eso, el proyecto debe explicar claramente cuál es el espacio de mercado que pretende llenar y qué necesidad específica va a atender. Ese espacio es lo que ayuda a justificar la existencia del proyecto. También debemos identificar qué tipo de estructura presenta el mercado. Puede existir un mercado con muchos competidores, un monopolio donde una empresa domine la oferta o un oligopolio donde pocas empresas concentran una gran parte del mercado. Por ejemplo, en un oligopolio, las decisiones de una empresa suelen afectar a los demás. Si una baja sus precios o presenta un producto nuevo, las otras probablemente responderán. La estructura del mercado influye en los precios, en las barreras de entrada y en las posibilidades que tendrá un nuevo proyecto para competir. Por eso, caracterizar la situación del mercado significa explicar quiénes participan, qué tan concentrada está la oferta, cómo se comportan los consumidores y qué dificultades podría enfrentar el proyecto. Una vez que comprobamos que existe una oportunidad en el mercado, pasamos al estudio técnico. En palabras sencillas, este estudio responde a una pregunta: ¿cómo vamos a hacer realidad el proyecto? De acuerdo con Supply Chain, el estudio técnico permite determinar la forma en que se utilizarán los recursos necesarios para producir un bien o prestar un servicio. Aquí se analiza cuándo se va a producir, dónde funcionará la empresa, qué instalaciones serán necesarias, qué tecnología se utilizará y cómo se organizará el proceso. Cada decisión técnica debe responder a los resultados del mercado. Por ejemplo, si la demanda insatisfecha es pequeña, no tendría sentido instalar una planta demasiado grande. El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad que tendrá la empresa para producir bienes o prestar servicios durante un periodo determinado. Para definirlo, se debe considerar la demanda esperada, el dinero disponible, la tecnología, las materias primas, el personal y las capacidades de las instalaciones. También debemos identificar el factor que limita principalmente el tamaño del proyecto. Esa limitación puede ser económica cuando no existen suficientes financiamientos, técnica cuando la máquina tiene poca capacidad, o de mercado cuando la demanda todavía es reducida. Identificar esa restricción permite elegir un tamaño realista y evita invertir en una capacidad que después no podría utilizarse. Otro aspecto importante es la localización. El objetivo es seleccionar el lugar que ofrezca las mejores condiciones para desarrollar el proyecto. Según Supply Chain, la localización debe evaluarse comparando los costos y beneficios de cada alternativa. Entre los factores globales se encuentran la situación económica, las leyes, los impuestos, la infraestructura, la estabilidad del entorno y la disponibilidad de transporte. También existen factores específicos como la cercanía a los clientes y proveedores, la disponibilidad de mano de obra, las vías de acceso, los servicios básicos y el costo del terreno o del alquiler. La mejor localización no siempre es el lugar más barato. Es aquella que permite recibir materiales, atender el mercado y desarrollar las operaciones de forma eficiente. También debe definirse una estrategia para las instalaciones. No se trata solamente de conseguir un espacio, sino de organizarlo para reducir recorridos, evitar accidentes y disminuir tiempos innecesarios. Si una materia prima debe pasar por varias etapas, las áreas de trabajo deben ubicarse siguiendo ese mismo orden. Una buena distribución permite aprovechar mejor el espacio, mejorar la seguridad y reducir actividades que no agreguen el valor. La ingeniería del proyecto permite definir qué equipos, herramientas, materiales y procesos se utilizarán. Para seleccionar la tecnología más adecuada se debe considerar la capacidad requerida, la calidad esperada, los costos y la seguridad más la facilidad de mantenimiento. El criterio no debe ser simplemente escoger la tecnología más moderna,
debe elegirse aquella que responda a las necesidades del mercado y que pueda mantenerse con los recursos del proyecto. Los procesos de producción pueden ser manuales, mecanizados o automatizados, dependiendo de la tecnología utilizada. Para seleccionar uno, se deben considerar el volumen de producción, el costo, la calidad, la disponibilidad del personal, la flexibilidad y el mantenimiento. La flexibilidad es sumamente importante porque permite ajustar la producción cuando cambia la demanda o cuando el cliente solicita variedades diferentes. También debe evaluarse el mantenimiento, porque una maquinaria difícil de reparar puede detener la producción y aumentar los costos. Después de seleccionar el proceso, también es necesario optimizarlo. Niebel y Freiwald explican que el análisis de método permite estudiar las actividades y desarrollar formas de trabajo más eficientes. Optimizar significa identificar las cuales actividades agregan valor y cuáles generan demoras, movimientos innecesarios, esperas o retrabajos. Por ejemplo, si un trabajador debe caminar varias veces para buscar materiales, se puede reorganizar el espacio y acercar esos materiales al área donde se utilizan. También se pueden eliminar controles repetidos, reducir el tiempo de espera y ordenar mejor la secuencia de trabajo. Para representar los procesos se utilizan distintas herramientas: el diagrama de bloque, que muestra las etapas generales del proceso, el diagrama de flujo, que representa con mayor detalle la secuencia de actividades y decisiones, y finalmente el crucigrama analítico, que registra las operaciones, inspecciones, transportes, esperas y almacenamiento. Estas herramientas permiten visualizar el proceso, detectar fallas y eliminar actividades que no agregan valor. Para concluir, el análisis de mercado y el estudio técnico no deben realizarse por separado. El estudio de mercado permite conocer la oferta, la competencia, los precios, el comportamiento de la demanda y la existencia de una necesidad que todavía no ha sido atendida. Luego, el estudio técnico transforma esa oportunidad en decisiones concretas relacionadas con el tamaño, la localización, las instalaciones, la tecnología y los procesos de producción. Como planteaba Curvina, primero debe compararse que existe una posibilidad real de mercado y después, siguiendo a supply chain, se determina la forma técnica más conveniente de ejecutar el proyecto. Kotler y Armstrong ayudan a comprender la relación entre la competencia, precio y valor para el consumidor, mientras que Niebel y Freiwald permiten analizar y optimizar los procesos. En definitiva, un proyecto puede considerarse viable cuando demuestra que existe una necesidad en el mercado y que posee la capacidad técnica para atenderla de manera eficiente.